Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este sábado se inaugura en la Galería Julio Artist Run Space, aquí en París, la exposición Engager le Corps, que se podría traducir como Comprometer el Cuerpo, con los artistas Bianca Lee Vázquez, Sid Krogmanli y Ghislaine Portel, cuyos trabajos parten de la idea de hacer de sí mismos, de sus cuerpos, objetos de experimentación. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de sus trayectorias respectivas, Bianca Lee Vázquez y Sid Krogmanli han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Bianca. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Sid, también. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permitidme que explique antes que nada que Bianca Lee Vázquez ha nacido en Miami con orígenes cubano-ecuatorianos. Cuéntanos, ¿era tu padre el cubano? Mi mamá es cubana y mi papá ecuatoriano. Y siempre viví en Miami, en un barrio muy cubano, con una cultura bastante cubana, sí. ¿Qué lugar había para el arte en ese barrio de origen cubano? Bueno, siento que estaba siempre alrededor de la música cubana, del baile, del arte. Mi mamá pinta muy bien y mi abuela es pintora, mi tía también. Entonces siempre, no es algo que... Siempre estaba alrededor de eso desde muy pequeña. Sobre todo la luz en Miami es fantástica, ¿no? Sí, no y las nubes rosadas. No es como aquí en París, que estamos en plena noche, a veces, en pleno día. Digamos también que Sid Krogmanli ha nacido en Buenos Aires, donde vives y trabajas. Cuéntanos un poquito cómo empiezas en el terreno del arte, porque tú vienes del mundo de la sociología, de la literatura. Bueno, sí. Digamos, el arte estuvo desde toda la vida. Comencé a aprender música desde los 7 años, lo mismo que la pintura, el dibujo. Y quizás mi destino estaba un poco más, por así decir, vinculado a esas prácticas, ¿no? A la música, a la literatura y a las artes visuales. Pero al momento de tener que elegir una carrera universitaria, en Argentina hubo una gran crisis política, social y económica, en el que me sentí empujado a comprometerme políticamente y elegí la sociología para estudiar. Fueron años muy difíciles, ¿no? En Buenos Aires. Fueron años muy difíciles. En ese momento tuve una formación muy fuerte en marxismo, particularmente. Y bueno, digamos, de ahí fue una línea de trabajo mía que tuvo que ver con la sociología y un desarrollo en la academia, en la universidad. Hice una licenciatura, una maestría, un doctorado, hasta estudios postdoctorales. Pero nunca sin dejar de lado las artes. Las cosas han mejorado en Buenos Aires, pero tu compromiso sigue firme. Sí, las cosas han mejorado, pero ahora están empeorando desde hace 2 años. No dura mucho, ¿no? Los años no felices. No. Digamos que Bianca realiza intervenciones, lo que llama ella, corporales efímeras, en plena naturaleza, lo que se ha dado en llamar Earth Body Art, Earth, tierra, body, cuerpo, arte naturalmente. ¿De dónde proviene ese Earth Body Art? No, mi trabajo con la naturaleza, trabajo con el cuerpo y hasta ahora siempre ha sido con mi cuerpo, con el cuerpo femenino, y siempre intento reapropiar el cuerpo femenino en mi trabajo y crear una comunión entre la naturaleza y el hombre o la mujer. Tiene algo de ecológico tu trabajo también, ¿no? Sí, pienso que es más que esa palabra ecológica que estamos usando mucho hoy en día, pero es algo más profundo, es como crear una relación espiritual y física con la naturaleza hoy en día. En tu trabajo utilizas el desnudo, tú misma te muestras desnuda. En Estados Unidos, en Norteamérica, la relación con el cuerpo es muy diferente, ¿no?, de la europea. ¿Tú sientes esta diferencia? Sí, siento que es muy extraño, es muy radical. A veces se ven muchas imágenes eróticas de mujeres en el comercial y también a veces son muy cerrados, y intento en mi trabajo siempre presentar en mi lenguaje visual, presentar el cuerpo de la mujer como algo poderoso, algo divino, a veces político, íntimo, y de una manera hacer el cuerpo como agencia creativa, como el sujeto, no como objeto, como muchas veces el cuerpo de la mujer está presentado como objeto
sí, entonces es... Me dirijo a Sid. Sid, para ti el cuerpo también tiene ese compromiso político que tú nos muestras. Sí, sí tiene el compromiso político y al mismo tiempo a veces trato de un poco de romper ciertas divisiones clásicas, como puede ser pensar un cuerpo separado del lenguaje, ¿no? Eh, o pensar por un lado las palabras y las cosas como si fuesen cosas diferentes, ¿no? El cuerpo también está impreso por el lenguaje, es construido por el lenguaje, y el cuerpo también es por donde nace, ¿no? Las palabras, la ideología. Hubo una época en que el desnudo, el cuerpo, no era tabú, en los años 70, 80, y que quizás están cambiando las cosas, ¿no? Últimamente. Bueno, yo creo que muchas veces en la cultura, en nuestras culturas, hay tensiones, ¿no? Como puede ser el cuerpo vestido, puritano, el cuerpo desnudo, ¿no? O tradiciones quizás concentradas en lo visual, o otras tradiciones concentradas en la hermenéutica y el lenguaje. Uno podría empezar a rastrear en la historia de la cultura y las ideas ciertas oposiciones que conviven y están en tensión y en algún momento se concentran de un lado hasta que luego se revierte la situación, como si fuese una especie de eterno retorno articulado en ciertas dicotomías y antagonismos, ¿no? Lo podemos encontrar en la política, digamos, con el avance del fascismo por un lado, que recurre, que amenaza con volver, en épocas de socialdemocracia, y cuando la socialdemocracia pierde, se avecina el fascismo y viceversa, ¿no? Bianca, ¿has tenido problemas por el trabajo que haces en Estados Unidos, quizás? Hasta ahora no, pero siempre ha sido complicado a veces con la familia muy conservativa. Yo siempre mi familia es muy evangelista, son muy religiosos. Y yo siempre crecí en una casa muy religiosa, muy pequeña. Fui a la iglesia 4 veces al día hasta los 17, 18 años. Entonces... Lo que no es pecado, precisamente, ¿no? Y ahí saliste corriendo desnuda. Sí, y ahora sí, las cosas sí cambian mucho, pero a veces sí, eso ha sido para mí lo más difícil, como ser aceptada por mi familia, mi trabajo. Eso para mí es lo más Llevas ya varios años delicado. viviendo aquí en París. ¿Sí? ¿Cómo vives esta realidad francesa en relación con la de Estados Unidos? ¿Quizás te sientes más cómoda aquí en Francia? Ahora sí, ya hace 10 años que vivo aquí y siento que es casa, París para mí. Cuando regreso a Miami, estoy muy contenta y feliz de ver mi familia, pero ya puedo decir que París para mí es casa y me siento muy bien aquí. Y la vida, me encanta vivir en Europa, hay tantas posibilidades, tantos países cerca, idiomas y culturas diferentes, diversas, que están tan cerca de París. Y desde el punto de vista artístico, para ti me imagino que es una maravilla estar aquí, ¿no? Sí, para un artista. Culturalmente, no, sí, seguro. Sid Kochman-Lee ha sido investigador también, invitado en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Tú, en Nueva York, has vivido también esa dicotomía entre el rechazo y la aceptación del cuerpo para los americanos. No tanto, realmente no. Por ejemplo, sí he vivido el rechazo en otro país, donde hice una obra, en Escocia, por ejemplo. ¿No? Vamos a vincularnos a Europa. Y yo hice un proyecto, fui invitado por una socióloga escocesa a hacer una obra llamada The Naked Soul, que fue inspirada en el Naked Rambler. No sé si lo conoces, The Naked Rambler. Es un británico que hace más de 10 años decidió caminar desnudo. Entonces camina desnudo por toda Gran Bretaña. Y generalmente, recurrentemente, va preso por estar desnudo, completamente desnudo. Entonces, me interesó ese personaje y traté de hice una obra, básicamente una videoinstalación, y en el momento de realizarla, o sea, localizarla en el espacio, en el momento de la instalación, tuve muchos rechazos por parte incluso de la misma universidad que me invitaba, del Departamento de Relaciones Públicas, boicoteando el proyecto. Originalmente iba a estar en un parque y se iba a proyectar sobre unas esculturas de los pensadores liberales clásicos como Adam Smith, David Hume.
y el curador del parque, incluso el escultor de esas piezas, lo rechazó rotundamente con cartas muy agresivas, porque estaba la palabra desnudo, naked. Y esa palabra, no habían visto ni siquiera la pieza. Esa simplemente palabra generaba muchos problemas de aceptación. Finalmente pudimos realizar, y por suerte, porque incluso iba muy bien con el concepto de la obra, realizar el video en un cementerio, donde estaban los padres del liberalismo clásico. Así que te puedo contar esa experiencia con el desnudo, donde fue más problemática en Europa. Las palabras las carga el diablo, decía alguien. Tú has trabajado mucho con las palabras. Uno de tus trabajos, el Diario del Odio, la gente podía inscribir lo que quisiese, ¿no? En la galería, en las paredes de la galería. Diarios del Odio es una obra que hice en colaboración con otro artista que es sociólogo también, que se llama Roberto Jacobi. Y lo que hicimos fue una investigación de la ideología en los principales diarios de la Argentina, que son Clarín y La Nación. Básicamente tomamos como objeto de investigación los comentarios de los lectores de esos diarios digitales, en la versión digital, donde es que pueden comentar, que comenzaron a comentar desde el 2008. Nosotros hicimos el recabamiento en el 2014, donde hicimos una instalación en un primer lugar, lo que se está viendo ahora, y luego hicimos un poemario y finalmente se realizó una obra de teatro. Básicamente lo que hicimos fue seleccionar aquellos núcleos discursivos concentrados en el odio, en un odio que básicamente es de clase social, un odio hacia el pobre, hacia la clase trabajadora, un odio hacia lo diferente, ¿no? Básicamente con la xenofobia, el racismo, un odio de género también. Uno puede encontrar odio hacia la mujer cuando encuentra una figura política pública, como en este caso uno cuando ve la pared con esos escritos, con esos textos, van a encontrar un odio muy fuerte a la expresidenta Cristina Kirchner. Y el lenguaje que se usa hacia ella está muy vinculado a ciertos fantasmas sobre la mujer. Por ejemplo, es una loca, es una puta. Son como que lleva hacia ese tipo de... No solo ocurre en América, aquí en Francia hace un par de días ha habido una extraordinaria polémica porque una diputada apareció en un programa de televisión con un escote generoso y una falda muy corta. En el programa no pasó nada, pero las redes sociales se lanzaron contra ella llamándola de todo. Todavía hay un problema de asumir su feminidad, Bianca, quizás. Sí, siento que hoy en día hay... Siento que las imágenes de la mujer siempre son imágenes a veces eróticas o de una manera negativa, no sé, sucias. Y siento que cuando las mujeres, por eso en mi trabajo quiero reapropiar mi cuerpo y poder presentarlo como algo positivo, con fuerza y con algo íntimo y algo unificador. Y es una pena, siento que esta señora puede vestirse como quiera y no debe de estar criticada por el tamaño de su saya, no sé. Sí. ¿Las redes sociales se están convirtiendo en diarios de odio, Sid? Sí, nosotros trabajamos con los diarios básicamente porque hay una política editorial clara. Uno podría decir que tienen una agenda política, tienen decisiones centralizadas en la editorial. Entonces, esos comentarios que en esos diarios pueden pensarse, y lo son, anónimos, no son gratuitos ni son totalmente espontáneos. Muchas veces están disparados o son incentivados por los artículos que uno puede leer, como si fuesen el puntapié para un foro de trolls que están completamente exaltados para vomitar su odio. Eso también sucede en las redes sociales. Y las redes sociales muchas veces, por ejemplo, uno puede encontrar ahora en Argentina, el gobierno actual, es un gobierno neoliberal de derecha, que está endeudando el país y llevándolo a una próxima crisis financiera, económica, política y social. Ellos también pagan, digamos, invierten mucho dinero de los recursos públicos en centros de comunicación a quienes tienen personas pagas que comentan en las redes sociales. Entonces, por ejemplo,
frente a un enemigo político, uno lo puede analizar y verlo matemáticamente. En qué horarios aparecen, son horarios siempre de trabajo. Hay como una especie de uso de las redes sociales de manera política, organizado y teledirigido. No es una masa espontánea descentralizada que está por ahí. Y muchas veces son personas paz y muchas veces son robots, ¿no? En esta exposición, volviendo a la exposición que abre sus puertas este sábado, 24 de febrero, sí te presentas también música, un disco, Absolute. Sí, lo que presento ahí son 3 piezas. Una es el disco. En esta ocasión presento el disco en un formato de CD y la gente puede escucharlo ahí, cuya tapa es una pintura. Y también a su vez hay que estamos viendo ahora. Y también hay un cuadro, una pintura hecha en acrílico de 2 metros por unos 66 centímetros, unos 66, que refiere a una de las canciones que se llama Absolute, que está en ese disco. Entonces el espectador puede ir, ver el cuadro y escuchar la canción. Que son canciones, por un lado, que están conectadas a una serie de pinturas que llamo pinturas, son pinturas con canciones. Es decir, que generalmente son paisajes, o puede ser un paisaje, por ejemplo, del espacio, o puede ser un paisaje de la Tierra, y tiene sobre esa imagen, sobre ese paisaje pintado, palabras pintadas. Y esas palabras pintadas son fragmentos de mis canciones. Y esa serie, a su vez, tiene que ver con un concepto que yo llamo useless landscapes, que serían paisajes inútiles. Y que mostré el año pasado en Estados Unidos, una serie de 14 pinturas. Esas pinturas básicamente son paisajes, y me interesó mostrar paisajes básicamente en Estados Unidos, que tiene una tradición de pictórica muy del paisaje, y al mismo tiempo me interesó como volverlo inútil a través de la impresión de un texto poético, como en este caso pueden ver en la pintura que dice yo hablo el lenguaje de las piedras en la aldea o en la ciudad de tu sinapsis. Cuando camino en la ciudad de tu sinapsis. Sí, además de haber cometido el texto, has cometido la música también. Claro, hice el texto, la pintura y la música. Y esto es un trabajo ahora mío, que luego de muchos años de haber hecho un arte que uno podría llamarlo, que en Francia fue muy importante, ¿no? Lo que llaman arte relacional, o en otros lados de Estados Unidos llaman comunidades experimentales, arte social, giro social. O sea, hay un montón de categorías en el que yo, cuando mi trabajo comenzó a hacerse público hace más de 12 años, fue cuando yo decidí unir 2 tradiciones que yo realizaba a la vez, que era las artes visuales, el texto y el trabajo académico, lo que me llevó a mezclar el arte con la sociología y hacer piezas más vinculadas a lo que es el arte conceptual, el conceptualismo político. Y después de muchos años de haber trabajado en esa vertiente, me interesó volver hacia una tradición quizás más objetual, pensando esto que había hecho antes, ¿no? Es decir, yo creo que también en las artes hay como 2 vectores que están en constante pugna, que es, por un lado, uno podría llamar la tradición de las vanguardias, que son tradiciones que nacen de la poesía y que sin embargo están aquí, ¿no? En este trabajo nace la poesía y de la performance. La performance y la poesía son 2 disciplinas que han dado origen a las vanguardias clásicas que nosotros conocemos. Y que ese tipo de intervención está siempre en pugna, en fricción con una tradición que podemos llamar más moderna. En Estados Unidos es la tradición de Clement Greenberg, el arte modernista del objeto, la escultura, la pintura. Y ahora uno está viendo hace unos últimos años un retorno a eso. Y esta obra, básicamente, en realidad lo que hago es ponerlo en tensión, porque evidentemente está la poesía, está la pintura objetual, es decir, y al mismo tiempo hay un disco. Y está la música. Y precisamente nos vamos a marchar con esta música, con tu música, con este disco, que está firmado por ti, por Siete Croix-Magny y Santos Dumont. Sí, Santos Dumont es un grupo de amigos músicos. Uno de ellos se llama Lorenzo Piovesan,
con quien colaboré, hicimos el disco juntos. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado 24 de febrero para el vernissage de Engager le Corps, comprometer el cuerpo, en la galería Julio Artist Round Space, aquí en París, con obras de los artistas Bianca Lee Vázquez, Sid Cosmanti y Ghislaine Porte, francesa que no ha podido venir hoy. Muchísimas gracias, Bianca, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Sid. Permitidme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos contemplan, nos siguen a través de Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.